De qué hablar es Donald Trump. De hecho, da a conocer una orden de usar la fuerza contra los cárteles extranjeros. Esto pone la alerta a Maduro, a Nicolás Maduro, allá en Venezuela y también a nuestro país. Vamos a platicar sobre este tema nada más y nada menos que con David Saucedo, especialista en seguridad pública, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, David? Buen día. Muy bien, quiero saludarte a tus órdenes. ¿Cuál es el objetivo de esta orden que emite Donald Trump? Bueno, hay varias interrogantes. En primer término, como tú bien señalas, si se trataría de acciones del ejército americano en contra de los cárteles de dos países. La duda que queda es si están dirigidos hacia Venezuela, en primer término, o hacia México. Eh, Ujú. de acuerdo con lo que ha circulado en la prensa americana, parecía que se daría de manera simultánea hacia ambos países. Sin embargo, los norteamericanos en los últimos días incrementaron la recompensa para quien nos proporcione datos que permitan la captura del presidente Maduro de Venezuela, y también una serie de señalamientos muy duros en contra del así llamado cártel de los soles, que Ujú, aparentemente tendría participación del gobierno venezolano en el transporte y comercialización de drogas ilícitas en los Estados Unidos. ujú, Pero evidentemente la prensa mexicana contempló como primera opción que quizá México era el blanco de esta orden ejecutiva. En segundo término, de acuerdo con la información que proporcionó el New York Times en el artículo con el que nos enteramos todos de esta orden ejecutiva, es que hay un debate al interior de cuál sería la modalidad de intervención de las tropas americanas en el combate a los cárteles de México. Se ven tres opciones distintas. La primera es un despliegue de saturación, es decir, tropas, un despliegue masivo de tropas para combatir a los cárteles. Esto se ve como muy poco probable, ver a tropas, artillería cruzar el río Bravo. La segunda opción es acciones de comando con unidades pequeñas en número, pero altamente eficaces para la captura de narcos de alto perfil. Y en tercer término, la utilización de misiles o drones artillados para destruir infraestructura del narco como narcolaboratorios. ujú. Pareciera que las dos opciones más viables son las que te acabo de comentar, las últimas dos, la Ujú. utilización de misiles o bien los golpes de precisión, tiros de precisión, las tropas de élite, Fuerza Delta, Rangers y SEALs combatiendo a los cárteles en México. Oye, David, y para esto, pues Estados Unidos va a requerir la cooperación o el consentimiento de los países en cuestión o no lo va a necesitar. En el caso de México me da la impresión de que, de acuerdo con lo que dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ya le habían notificado y ya se había aceptado por parte del gobierno de México estas incursiones, siempre y cuando fueran incursiones veladas, ocultas, Ujú, operaciones especiales encubiertas. ujú. Pero pues ya se dio a conocer que existe esta posibilidad y veo muy complicado que Donald Trump quiera mantener en secrecía estos éxitos, si es que se dan, de Ujú, las tropas americanas en el combate a los cárteles. Yo ujú. tengo la sospecha que el gobierno de México ya había aceptado esta posibilidad y públicamente se vio en la necesidad de negarla. Además de México y Venezuela, ¿qué otros países están siendo señalados o entrarían bajo esta orden? ¿Y cuáles son estos grupos criminales también que están por ahí en la lista negra? Es muy difícil saberlo en este momento. Ujú, Ya hay una definición muy puntual de los cinco, cinco o seis grupos de narcotráfico en México que fueron señalados como organizaciones terroristas internacionales, pero de momento el gobierno norteamericano ha fijado su atención sobre todo en dos grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ujú. ¿Qué impacto tiene esta orden en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con América Latina, David? Independientemente de que México ya sabía, que la presidenta dijo que ya se había aceptado y que esta orden, es decir, que ya había habido previamente comunicación, de manera general, ¿qué impacto tiene? Siempre ha habido este Ujú, tipo de operaciones, sin embargo, eran dirigidas por las instituciones civiles de seguridad de Estados Unidos, FBI, DEA, Homeland Security. Normalmente tienen operativos en México para la captura de narcos, para el desmantelamiento de narcolaboratorios, identificación de rutas de trasiego. No es nuevo. Lo novedoso en este caso sería la participación del Ejército, de la Marina de los Estados Unidos en operativos que normalmente realizaban las instituciones
civiles norteamericanas. Desde luego que lo van a tratar de mantener en reserva este tipo de operativos, porque se despertaría un celo nacionalista por parte de la población mexicana. Seguramente habría también una reacción de los narcos en México. No estarían muy conformes, muy de acuerdo Claro. con tener que combatir a los norteamericanos en suelo mexicano, habida cuenta de que al ser operaciones encubiertas, los norteamericanos podrían utilizar fuerza letal, no estarían necesariamente obligados a respetar los derechos humanos, y habría una ventaja a favor del ejército americano al combatir a los narcos en México de esta manera. Seguramente habría una reacción de los narcotraficantes. No me preocupa tanto la reacción del gobierno mexicano, que siempre va a ser de negación. Quizá en este caso sea una reacción menor, sino la reacción de los cárteles, que ante esta circunstancia muy probablemente contesten con actos de narcoterrorismo. No, y sobre todo que la población civil no sea afectada, ¿no? Creo que también es otra preocupación. Yo no sé históricamente qué tan eficaz ha sido, y no sé si tú tuvieras por ahí algún comentario, David, qué tan eficaz ha sido Estados Unidos en la intervención cuando ha intervenido, pues, en este tema. No, ha tenido un resultado con claroscuros. Ujú, En ocasiones, por supuesto, ha habido victorias brillantes, y en ocasiones ha habido situaciones realmente complicadas que podríamos catalogar como fracasos. La ujú, intervención del ejército norteamericano en el combate al narcotráfico impone varios desafíos. En primer término, de qué manera blindar al ejército de los Estados Unidos ante el poder corruptor del narco. ujú, El ejército de los Estados Unidos no es invulnerable, no es invulnerable a los sobornos, a la capacidad de corrupción que pudieran tener los narcotraficantes y de penetración en el ejército. De hecho, en el propio Pentágono siempre ha habido resistencias a utilizar a sus tropas en el combate a los cárteles en América Latina, por el temor que les genera la infiltración del narco que pudiera haber entre militares de todos los niveles del ejército de los Estados Unidos. Ellos se aprecian de tener un ejército que está al margen de la corrupción, pero el narco se infiltra donde quiera y donde necesite infiltrarse. Así ujú. que será un escenario muy complejo el que estaríamos viviendo en el caso de que se confirme y se ratifique que tropas americanas de élite se hayan combatiendo en territorio mexicano. Ujú. Oye, ¿y qué tan popular es esta estrategia, es esta orden allá con los votantes de Donald Trump? No hay encuestas, no tenemos información al respecto. Te Ajá, diría que en el caso de México se haría un rechazo no por unánime, supuesto. pero casi unánime. En México tenemos muy fresco el recuerdo todavía en los libros de texto de lo que fue la guerra del 48. Sería muy complicado para cualquier gobierno mexicano explicar el hecho de que haya tropas americanas en suelo mexicano. Tendrían que ser aprobada esta intervención por el Senado. Ujú. No veo cómo pueda pasar una votación en ese sentido. Sería muy difícil, por eso la necesidad de que sean operaciones encubiertas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a este tema, David. Sin duda alguna es importante hablar sobre esta orden de Donald Trump. Ellos desean incorporar al ejército de Estados Unidos en esta lucha contra determinados cárteles de Latinoamérica. ¿Qué impresión me da? Bueno, no sé qué impresión más bien te da a ti de la reacción de Venezuela también, porque ya ves que hasta incrementaron la recompensa por Nicolás Maduro. No, bueno, los venezolanos desde hace Sí. tiempo se sabe que la dictadura venezolana apoya a distintos grupos criminales, específicamente al Tren de Aragua. Es una especie de estrategia que utilizan los venezolanos de afectar a los norteamericanos con el envío de drogas ilícitas vía esta mafia criminal que la dictadura venezolana ha tolerado, a condición que realice la actividad delictiva en suelo de los Estados Unidos. Vamos a... Se trata de, Sí, sí, sí. sí, se trata de una estrategia un poco perversa por parte de Nicolás Maduro, y evidentemente los norteamericanos reaccionan lanzando una orden de captura internacional, haciendo señalamientos adicionales en contra de Venezuela. Por supuesto que se trata de un conflicto distinto en todo caso, en virtud de que me parece que en Venezuela sí tenemos a un gobierno como tal que colabora abiertamente con las mafias de narcotráfico. Vamos a estar pendientes y le daremos seguimiento a este tema. Por lo pronto, David Saucedo, agradecerte infinitamente que hayamos conversado contigo esta mañana. Que tengas un excelente Muchas inicio de gracias a semana. ustedes.
Muchas gracias, igualmente. Es David Saucedo, especialista en seguridad pública, esta mañana para nuestra audiencia. Con esto vamos a mensajes. En breve regresamos.